Buenos días, mi nombre es Marcela Medina y hoy vamos a ver la clase Multiplicación celular y reproducción. A esta clase la hemos dividido en dos partes, ahora vamos a ver la parte 1. En la clase de ciclo celular y mitosis ya habíamos enunciado que la característica principal de los seres vivos es la capacidad de reproducirse. ¿Para qué? Para mantener la vida en la Tierra. Los tipos de reproducción en células o en organismos, mejor dicho, en organismos eucariotas, es la reproducción asexual o vegetativa y la reproducción sexual. La reproducción asexual es el proceso en el que se transmiten fielmente las características del progenitor y tiene un valor conservativo, mientras que la reproducción sexual es un proceso en el que existe una combinación de características de los progenitores y hace posible tener mejores condiciones de supervivencia que sus antecesores. Por lo tanto, tiene un valor adaptativo. Acá ya empiezan a plantearse algunas diferencias. En la reproducción asexual hablamos del progenitor. En la reproducción sexual hablamos de los progenitores. Por ejemplo, la reproducción asexual está involucrada el proceso de la mitosis. Acá vemos un ejemplo de un protista, una ameba unicelular, que ella va a generar nuevos individuos a partir de la mitosis. En el caso del reino de los vegetales, ellos también por mitosis, a partir de unas estructuras que se denominan estolones, producen ramificaciones que dan origen a nuevos individuos. Podemos enunciar ventajas y desventajas de la reproducción asexual. Como ventajas, no se necesitan dos gametos. La velocidad de reproducción es mayor para la colonización del hábitat. Y dentro de las desventajas, no hay variabilidad, debido a que no se combina la información genética entre un individuo y otro. Y los descendientes son genéticamente idénticos entre sí y a su progenitor. Lo que sí destacamos es que la única manera en que se puede producir variación en un organismo que se reproduzca en forma asexual es a través de las mutaciones, que son eventos o son procesos que ocurren en forma natural o inducida y que van a producir un cambio permanente en los genes. En relación a la reproducción sexual, involucra dos procesos. Meiosis, proceso que va a dar lugar a los gametos, y la fecundación, que es la fusión de los gametos para generar descendientes. Este tipo de reproducción sexual se da en el reino de los hongos, de las plantas y de los animales. Es así que este tipo de reproducción va a generar variabilidad entre la descendencia. En esta foto y en la foto de presentación de la clase vemos una pareja que ha engendrado todos estos hijos. Y ninguno es igual al otro. Por lo tanto, hay variabilidad entre la descendencia. Significa que alguno de ellos puede estar mejor adaptado que el otro para reproducirse en un ambiente particular. En relación a la reproducción sexual,
también tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas destacamos mayor variabilidad, mejor adaptación al medio, descendencia genéticamente diferente a los progenitores. Como desventaja, menor velocidad de reproducción comparado a lo que hacen asexualmente. Se requieren 2 gametos para formar un organismo y energéticamente es costosa. Por lo tanto, en la reproducción sexual habíamos dicho que están involucrados 2 procesos: fecundación y meiosis. La fecundación va a generar una fase diploide y la meiosis va a generar una fase haploide. Entonces, en la reproducción sexual hay una sucesión ininterrumpida de generaciones de haploidía y diploidía. Entonces, ¿qué significa haploide? Haploide significa que tiene solo un juego de cromosomas, mientras que diploides significa que tienen 2 juegos de cromosomas. Diploides se los reconoce como 2N y haploides como L. Para simplificar y tener un concepto más claro de haploidía y diploidía, les organicé este cuadro a modo de ejemplo. Si hablamos de un organismo humano, su nombre científico, Homo sapiens. El número de cromosomas que caracteriza a la especie humana es de 46 cromosomas. Si hablamos de sus células somáticas, van a tener 46 cromosomas y son células diploides, 2N con 46 cromosomas. Mientras que sus células sexuales o gametos van a ser haploides y van a tener la mitad del número de cromosomas de sus células somáticas. Vamos a otro ejemplo. Los gatos, Felis catus. El número de cromosomas que caracteriza a la especie es de 38. Sus células somáticas son diploides, que tienen 38 cromosomas. Sus células sexuales tienen 19 cromosomas, son haploides. Y el último ejemplo, el del perro, Canis familiaris. El número de cromosomas que caracteriza a la especie es de 78 cromosomas. Sus células somáticas son diploides, 78 cromosomas, y sus células sexuales, 39 cromosomas, y son haploides. Como ven, el número de cromosomas caracteriza a la especie y sus células somáticas siempre van a ser diploide y sus células sexuales, óvulo y espermatozoide, van a ser haploide, conteniendo la mitad de cromosomas que sus células somáticas. Cuando hablamos de células diploides, 2N, acá tenemos representados 3 pares de cromosomas. Por ejemplo, estos 3 cromosomas son aportados por la madre. Estos 3 cromosomas son aportados por el padre. Entonces, decimos que este cromosoma es homólogo de este. Son versiones no idénticas genéticamente
y que provienen de cromosomas paterno y materno. Mientras que las cromátides hermanas son copias idénticas de un mismo cromosoma. Este concepto lo tenemos que tener muy claro para el proceso que vamos a explicar en breve, que es la meiosis. Entonces, cuando hablamos de cromosomas homólogos, este cromosoma es homólogo de este. Acá se ven en un estado no duplicado, no han pasado por la fase S del ciclo celular. Vemos que tienen la misma longitud y tienen la misma forma, o sea, el centrómero está ubicado a la misma altura. Contienen la misma cantidad de genes. Sin embargo, este gen y este gen, que se denominan alelos, este gen es alelo de este, va a codificar para el mismo carácter, pero puede no tener la misma información. Y locus es el lugar donde se ubica un gen específico. Acá está representado estos alelos, acá estos y acá 3 pares de alelos. La meiosis, esta división tan especial, se caracteriza por ser exclusiva de los organismos que se reproducen sexualmente. Origina células con la mitad del número cromosómicos. Va a originar gametos, óvulos y espermatozoides, y en los vegetales, esporas. Cada duplicación del ADN va seguida por 2 divisiones consecutivas y da como resultado 4 células hijas. En el ciclo celular, la fase S es larga y la fase G2 es corta o a veces falta. Los cromosomas homólogos no se comportan independientemente y es una división que dura mucho tiempo. En el caso del hombre puede llegar a durar 24 horas y en el caso de la mujer meses o años quizás. Habíamos dicho que la meiosis ocurren 2 divisiones celulares consecutivas sin duplicación del ADN entre ellas. La característica de la meiosis, a la meiosis se la divide en meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es una división reduccional, donde siempre vamos a partir de células diploides. Y cuando termine la meiosis 1 vamos a tener células haploides. Y la meiosis 2 es una división similar a la mitosis que ya estudiamos. Como resultado de la meiosis, se forman 4 células haploides. ¿Cuáles son los procesos esenciales de esta división de la meiosis? Reducción a la mitad del número de cromosomas. O sea, habíamos dicho que partíamos siempre de una célula diploide y vamos a obtener células haploides. Va a existir recombinación genética por intercambio de segmentos cromosómicos. Y otro proceso fundamental de la meiosis es la segregación o separación de los cromosomas paternos y maternos. Cada uno de estos procesos los vamos a analizar y voy a volver para que les quede muy claro la importancia que tiene la meiosis.
La meiosis se la ha dividido a su vez en subfases, o sea, a la profase, ¿se acuerdan lo que vimos en la mitosis? Cuando hablamos de mitosis hablamos de profase, metafase, anafase y telofase. Acá como tenemos una meiosis 1, vamos a hablar de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en el caso de la meiosis 2, lo mismo, pero agregándole el 2. A su vez, en la profase 1 ocurren eventos relevantes. Y cada uno de esos eventos que ocurren se la ha dividido en 5 fases. Primero, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. El leptonema. El núcleo aumenta de tamaño y los cromosomas comienzan a visualizarse. Acá vemos que todavía tenemos presente el compartimento nuclear, o sea, estas cromátides que comienzan a condensarse van a tener un lugar de fijación a la envoltura nuclear, que se denomina placa de unión. Los eventos que empiezan a ocurrir es para que se generen de una manera ordenada. Entonces, en el leptonema comienza a condensarse la cromatina, que va a llegar a su máximo nivel de compactación en la metafase, como habíamos visto en la mitosis. La siguiente fase es el cigonema. Y acá empieza un reconocimiento de los cromosomas homólogos. Este cromosoma es homólogo de este. Este proviene del padre y este proviene de la madre. Son iguales en tamaño y la ubicación de los centrómeros están a la misma altura. O sea, que se ubican los homólogos enfrentados y van a formar una estructura llamada sinapsis o también tetradas o bivalentes. Así lo van a encontrar en los libros. Y están formadas por 2 cromosomas y cada cromosoma tiene sus cromátides duplicadas. Acá se forma un complejo que se denomina complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico va a actuar para que el reconocimiento sea punto por punto, sea específico. En este cigonema vamos a tener que existe un armazón proteico. Acá se lo ve en forma de cremallera, donde hay un componente central y componentes laterales. Este es el complejo sinaptonémico. Y vemos los bucles de las cromátides de los cromosomas homólogos. Estos están en rojo y estos están en azul. Esto pertenece al padre y este a la madre, por ejemplo. Acá tenemos una fotografía a nivel de microscopía electrónica de transmisión, donde se observa el complejo sinaptonémico en la parte media entre las cromátides de los cromosomas homólogos. Hay un alineamiento perfecto entre los cromosomas homólogos. Esa estructura proteica permite eso. Y por supuesto, como veíamos en el leptonema, están estas placas de unión que le permite al cromosoma fijarse en la envoltura nuclear. En este complejo sinaptonémico hay unos nódulos de recombinación.
Estos nódulos de recombinación van a ser muy importantes para el proceso que viene, que es la recombinación del material genético entre cromátides de los cromosomas homólogos. Acá nosotros tenemos la placa de unión, tenemos la envoltura nuclear, ahí observamos el complejo sinaptonémico y como L están representadas las cromátides de los cromosomas homólogos. La importancia biológica del complejo sinaptonémico es estabilizar el apareamiento entre los cromosomas homólogos. Estabiliza. Y además, a través del nódulo de recombinación, que son complejos enzimáticos, va a facilitar el proceso de recombinación genética. La siguiente fase, el paquinema. Continúan los cromosomas compactándose. Se completa el apareamiento de los homólogos y es el momento donde intercambian segmentos de ADN. O sea, va a ocurrir en el paquinema la recombinación genética o llamada también crossing over. ¿Cómo ocurre esto en el paquinema? Nosotros acá tenemos la cromátide paterna, la cromátide materna, y vemos cómo va a haber cortes a nivel de ambas, y va a haber cruces y empalme. De tal manera, lo seguimos ahora en este esquema, los cromosomas homólogos, y a nivel de una de las cromátides de los cromosomas homólogos va a haber corte y empalme, de tal manera que como resultado tenemos ahora las cromátides hermanas no son idénticas. Esta cromátide ya no es idéntica a esta. Esta cromátide no es idéntica a esta. Este es el resultado del crossing over. Ahora, ¿quién o cómo se dio esto? Los nódulos de recombinación, estos complejos enzimáticos, indican dónde va a ocurrir el crossing over. Por lo tanto, va a haber tantos nódulos de recombinación como crossing over exista en este, por ejemplo, par de cromosomas homólogos. Vamos a la siguiente subfase, que es el diplonema. En este punto van a disminuir o empiezan a separarse los cromosomas homólogos, quedando unidos solamente en los lugares donde hubo recombinación genética. Y en ese punto se denominan quiasmas. O sea, va a existir tantos quiasmas como recombinación genética hubo en el paquinema. El número de quiasmas es variable en los distintos pares de cromosomas homólogos. Y en el diplonema ya se desintegra el complejo sinaptonémico, ya cumplió su función. Y vamos a pasar ahora a la siguiente fase. En el diplonema, este diplonema, por ejemplo, en el caso de las mujeres, este periodo es tan largo que puede ir desde los 7 meses de vida intrauterina hasta la pubertad, o quizás más, durar años. Si una mujer ovula todavía a los 50 años, puede seguir estando durante años detenida en el diplonema. Es así que estamos hablando
de los ovocitos de animales vertebrados. En esta fase quedan detenidos por un periodo largo, donde el ovocito va a experimentar un crecimiento importante, y es así como se forman asas de la cromatina para permitir que exista una activa transcripción. Se ha visto, por ejemplo, en peces, en anfibios, en reptiles y en aves, donde las tetradas o las bivalentes muestran una morfología muy especial que tomaron la denominación de cromosomas plumulados o cromosomas en cepillo. La última fase de la profase 1 es la diacinesis. Como evento más relevante, disminuye el número de quiasmas. Como sabemos, continúa la compactación y la envoltura nuclear y el nucleolo se desintegran. Por lo tanto, ya el uso mitótico que estaba organizado empieza a tomar contacto con los cinetocoros de los cromosomas. Ahora vamos a pasar a la metafase 1. En la metafase 1 alcanzan el máximo grado de condensación, de compactación. Y las tetradas se ubican en el plano ecuatorial, formando lo que se denomina placa metafásica. En este momento, las fibras del uso cinetocóricas, toman contacto con el cinetocoro, como ya vimos a nivel del telómero, y es un momento de equilibrio de fuerzas. La anafase 1 es una fase muy importante. Es el momento en que los cromosomas homólogos, este cromosoma que es homólogo de este, se separan. Es la etapa reduccional. A partir de ahora vamos a tener células haploides. Y hay una segregación al azar de los cromosomas. Que el cromosoma paterno vaya a la derecha y el materno a la izquierda es totalmente al azar. Y esto va a generar variabilidad. En la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos y se va a formar nuevamente la envoltura nuclear. ¿Cómo se organiza nuevamente la envoltura nuclear? Nosotros ya habíamos visto que la lamina que se fosforilaba y formaba vesículas, ¿qué va a pasar ahora? Estas vesículas van a empezar a rodear a los cromosomas que ya empezaron a descompactarse o descondensarse, ya están incluidos los cromosomas y comienza la fusión de estas vesículas de tal manera que deja adentro del compartimento nuclear al material genético y a partir de esta lámina nuclear se va a sostener y sustentar la envoltura nuclear ya conocida por nosotros. Entonces el compartimento nuclear vuelve a reorganizarse. Como resultado de la meiosis 1 se observan cromátides hermanas que no son idénticas, porque quien dio lugar a este proceso fue
o qué proceso dio lugar a que las cromátides hermanas no sean idénticas, mejor dicho, fue el crossing over que ocurrió en el paquinema. Entonces, la telofase 1 va seguida de una interfase, pero no hay duplicación del material genético. Como resultado tenemos dos células hijas haploides. Entonces el resultado de la meiosis 1, dos células hijas, cada una con la mitad del número cromosómico de la célula progenitora. Sin embargo, cada cromosoma está formado por dos cromátidos.